Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Maximiliano Bosolasco. Soy docente de la Facultad de Ingeniería sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y los voy a estar acompañando en el desarrollo de este curso. Vamos a dar inicio a la unidad 1 hablando de los números reales. Hay distintos tipos de números que constituyen el sistema de todos los números reales, ¿sí? Como dice el comentario de la izquierda, los distintos tipos de números reales se inventaron para cumplir con distintas necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los números naturales, ¿sí? Que son los números que usamos para contar. Aquí tenemos algunos ejemplos, 1, 2, 3, 4. Tengan en cuenta que existen infinitos números naturales, básicamente porque no existe un número natural que sea mayor a todos los demás, por ejemplo. Sí hay un número natural que es menor a todos ellos, que es el 1. ¿Sí? Después tenemos los números enteros, ¿sí? Que están formados por los números naturales que acabamos de nombrar, junto con los números naturales negativos y el 0 también está incluido en ese conjunto de números. ¿Sí? En este caso, tampoco tenemos un número entero que sea menor a todos los demás. ¿Sí? Luego, los números racionales o fraccionarios, ¿sí? Que se obtienen de formar un cociente, o sea, una división de números enteros. Entonces, cualquier número racional o fraccionario que llamamos R, ¿sí? Se puede expresar como un cociente, como una división, m sobre n, ¿sí? Donde m vendría a ser el numerador y n el denominador. Recordemos entonces que m y n entonces deben ser números enteros, ¿sí? Con la salvedad de que n, es decir, el denominador, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Básicamente porque la división por 0 no está definida, ¿sí? O sea, una división por 0 es imposible, como se aclara acá entre paréntesis. Algunos ejemplos podrían ser 1/2, menos 3 séptimos, el número 46. Fíjense que el número 46 yo lo puedo pensar como un número entero o un número racional porque puedo considerar que ese número está dividido por 1. ¿Sí? Sigue siendo 46, pero acá en el miembro derecho está expresado como un número racional. Luego también ciertos números decimales, como vamos a ver por ahí con un poco más de detalle más adelante, también se pueden escribir como número racional. Por ejemplo, 0,17 lo puedo expresar como 17 sobre 100. ¿Sí? O también se podría decir que son 17 centésimos, ¿no es cierto? Bien, también hay números reales como raíz de 2, por ejemplo, que no pueden ser expresados como un cociente de enteros, es decir, no pueden ser expresados de manera fraccionaria o racional. Por eso es que se denominan números irracionales. Algunos ejemplos de números irracionales: raíz de 3, raíz de 5, raíz cúbica de 2, el número pi, 3 sobre pi cuadrado. Son todos números irracionales, ¿sí? Tienen infinitos decimales no periódicos, ¿sí? Es decir, que son decimales que nunca se repiten. Es decir, de manera decimal se podrían obtener aproximaciones de estos números, pero nunca lo vamos a poder escribir de forma exacta, ¿sí? Por esto mismo que decíamos, tienen infinitos números después de la coma. En matemática, si algún resultado nos daría raíz de 3, por ejemplo, ¿sí? Lo dejamos expresado de esa manera para ser exactos justamente, ¿sí? Porque si ustedes hacen en la calculadora, por ejemplo, raíz cuadrada de 3, les va a dar aproximadamente 1,73, 25 y muchísimos números más, ¿sí? Pero
Eso es aproximadamente, ¿sí? Ese simbolito, que es como un igual y tiene un monito arriba, es aproximado. El valor exacto entonces es raíz de 3. Un valor aproximado puede ser este o puede ser 1,73, por ejemplo, ¿sí? Bien, el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Lo vamos a denotar mediante el símbolo R, ¿sí? Mayúscula. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de la palabra número, ¿sí? Sin ningún calificativo, vamos a denotar los números reales en general, ¿sí? Acá tenemos un diagrama, ¿sí? En donde se representan los números enteros, los números reales, perdón, ¿sí? Tenemos en un cuadrito los números naturales, un cuadro un poco más grande serían los números enteros que engloba, o sea, engloba los números naturales y aparte son incluidos los negativos, ¿sí? Los números racionales entonces incluyen también los naturales, los enteros y los fraccionarios, ¿sí? Luego, para denotar todo el conjunto de los números reales, tenemos que agregar también los números irracionales. Bien, todos los números reales tienen una representación decimal, ¿sí? Acá vamos a ver dos cosas. Vamos a ver qué pasa si el número es racional y qué pasa si el número es irracional, ¿sí? En el primer caso, si el número es racional, su decimal, ¿sí? Correspondiente es periódico. Por ejemplo, el 1/2 yo lo puedo escribir como 0,50000 y eso lo represento con 0,5, 0 y una barrita arriba del 0. Quiere decir esa barrita que ese 0 se puede repetir indefinidamente, ¿sí? Y eso siempre va a seguir siendo 1/2, ¿ok? 2/3, ¿sí? Si ustedes hacen 2 sobre 3, les va a dar 0,66666. En este caso, el que se repite indefinidamente es el 6. Por eso es que la representación decimal de ese número, ¿sí? Sería 0,6 periódico. Otro ejemplo, 157,495 avos. Si ustedes hacen esa división en una calculadora, les va a dar 0,317, 17, 17. Entonces, en ese caso, el periódico es el 17 únicamente. Fíjense que el 3 no es parte periódica. Se dice que es parte decimal pura, ¿sí? 0,3 y después el 17 periódico, ya que se repite indefinidamente, como decíamos. A veces la parte periódica es más grande, fíjense en 9 séptimos, ¿sí? 1,28571422857. O sea, lo que se repite en este caso es 2857114. Esa sería la parte decimal periódica, ¿sí? Entonces, básicamente, si el número es racional, entonces su parte decimal va a ser periódica. ¿Qué pasa si el número es irracional? Bueno, en este caso, como hablábamos hace un ratito, la representación decimal no va a ser periódica. Si ustedes hacen raíz de 2, por ejemplo, les va a dar 1, 41, 42, bla, 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 y nunca van a encontrar una serie de números que se repita. Lo mismo pasa con el número pi. Por eso decimos que son números irracionales, tienen infinitos números después de la coma. Si interrumpimos la expansión decimal de cualquier número, ¿sí? Vamos a tener una aproximación, como decíamos recién, ¿sí? Pues yo puedo decir que pi es aproximadamente, este simbolito, 3,1415925. ¿Sí? Pero no vamos a poder escribir que es igual, sino que tenemos que considerar este simbolito que quiere decir aproximadamente igual a. Bien, hasta aquí entonces una breve explicación de lo que son los números, ¿sí? Y cómo se clasifican.